Continuamos en diálogo abierto, como ya adelantamos en el bloque anterior, incluso Pepe comentó algo de ello. Bueno, pues en la celebración del 20 de noviembre, el orador principal, el secretario Sandoval, secretario de la Defensa, hace un llamado a unirse a la población, palabras más, palabras menos, a la 4T. Si hay algo que han hecho muy bien los militares desde el primer gobierno civil en este país, ha sido mantenerse al margen. Cuando en Latinoamérica veíamos dictaduras ir y venir, dictaduras militares, por supuesto, si hay algo que le reconocemos todos los mexicanos al ejército, ha sido su imparcialidad, su lealtad a las instituciones y al presidente de la República, pero siempre al margen. Y hoy lo que vemos es que el secretario Sandoval hace un llamado político, un llamado que incluso va a derivar en que ya lo están citando en el legislativo para que lo explique. Y esto es preocupante porque además viene derivado de todos los encargos que el presidente les ha hecho, que hoy el ejército pues no solo tiene que ver en la seguridad pública, es constructor, vendedor, organizador, más lo que se vaya acumulando porque todavía vamos a la mitad del sexenio. A mí personalmente, y ahora lo comentaremos, me preocupa mucho porque darle demasiado poder a alguien que se acostumbró a no tenerlo puede generar una inercia que cuando venga un siguiente gobierno, sea quien sea, va a ser muy difícil restar lo que se sumó. Y a pesar de que estamos en el siglo XXI, no estamos ajenos a movimientos de ese tipo. Felipe. Sí, Memo, como tú lo dices, el ejército, todos sus discursos, si uno revisa los discursos desde que se institucionalizó la revolución en los años 30, a finales de los 30, 40, eran muy institucionales y hay que reconocerlo que en el momento más álgido del 68, cuando se abrió una ventana de posibilidad donde se hubiera dado un golpe de Estado, no se dio y fue siempre institucional y fue imparcial el ejército. Hoy se ve cooptado con estos recursos, presencia, para empezar hasta la seguridad pública con el tema de la Guardia Nacional, que se dijo que no iba a ser militar sino civil y acabó siendo militar en todos los sentidos de la palabra. Y lo que vemos es que también hubo un rompimiento en la cadena de nombramientos que había para la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Para empezar por ahí, empezó a violentarse este tipo de acuerdos dentro del propio Ejército Nacional, Marina y Fuerza Aérea. Y lo que vemos preocupante es que, a final de cuentas, lo que está la última línea de defensa de cualquier Estado siempre es su ejército. La última línea que tiene y ahora se vuelve un actor político. Y frente al actor político de este calibre no vas a debatir, o sea, por el tema de la fuerza que tiene y la presencia que tiene. Entonces, aquí sí hay un problema, porque lo que estamos viendo es que las Fuerzas Armadas que se han mantenido institucionales hoy se vuelven un actor político. El presidente está imaginando lo que pasó con Madero. Ustedes recordarán cuando Madero camina a Palacio Nacional escoltado por los cadetes, que eso fue en su toma de protesta como presidente, había los cadetes a un lado. Esta parte simbólica creo que nunca la entendimos, ¿eh? Que no la leímos porque una parte importante de su actuar político tenía que ver con el ejército, el respaldo con el ejército, y no por nada el propio presidente en 4 o más ocasiones siempre ha referido un golpe de Estado. Sí, sí, Que sí. nadie se lo imagina por aquí, pero él en su imaginación lo está haciendo. Entonces hay que leer estas claves de lectura para entender entonces el sentido del discurso del secretario de la Defensa Nacional. Que yo en lo personal sigo considerando el mayor de los respetos al ejército, pero ya se empiezan a ver señales de alarma porque no me quiero imaginar que el presidente le haya pedido al general Sandoval que diga esas cosas. O sea, lo triste es que me parece que es de mutuo propio, Pepe. El ejército mexicano es un ejército popular y esto hay que explicarlo porque tú bien mencionabas, en América Latina hubieron infinidad de golpes de Estado porque los mandos superiores de los ejércitos en América Latina son provenientes de las élites. Aquí se tuvo cuidado en México como consecuencia de la revolución y se le otorgaron los mandos a todos aquellos egresados de la Escuela Superior de Guerra que no eran otros que hijos de campesinos o de obreros, es decir, el pueblo uniformado que había adquirido cierto nivel de instrucción y de capacidad y ocupaba los altos mandos. Esa virtud
era lo que le había permitido a los altos mandos del ejército siempre mantenerse de forma institucional. Cuando estos mandos del ejército se toman la decisión de involucrarse en la seguridad pública y de sustituir a las autoridades civiles, entonces se enfrentan a la responsabilidad de combatir frontalmente al crimen organizado, empiezan a haber problemas de debilitamiento y de cierto maridaje con el crimen. Y luego, cuando se les empieza a otorgar ya en este gobierno la responsabilidad de administrar miles de millones de pesos en obras, pues entonces empezamos a ver este tipo de discursos. ¿Qué es lo que pasa? Que deja de ser altos mandos de origen popular y empiezan a ser altos mandos que tienen dinero, dinero en demasía, y Y entonces poder. y empiezan a cuidar los espacios que han ganado. ¿Y de qué forma lo cuidan? Pues pidiéndole a la gente que se pliegue con el proyecto político que les da ese poder. Creo que hay que tener mucho cuidado porque la historia en América Latina nos da muchísimos ejemplos en donde los ejércitos, cuando empiezan a abusar y cuando empiezan a sobrepasarse de aquellas funciones que deben de tener, digamos, de esos límites constitucionales, es cuando se cometen los abusos y cuando hay una serie de distorsiones, y sobre todo quien pierde es la democracia. Y cuando hablamos de la democracia no solamente hablamos de ir a votar, amigas y amigos, estamos hablando del régimen de libertades ciudadanas ante el poder o los poderes, y eso es muy grave. Sí, y concesión que se otorga luego es muy difícil quitarla. Y esto lo digo por quien vaya a ser el próximo presidente o presidenta de México. Fernando, tu opinión. Sí, yo me hago una pregunta o hago una pregunta a todo el público y a los colegas que estamos ahorita aquí hablando. ¿Será tarde? O sea, y cuando digo será tarde es como bien dices, le hemos dado o se le ha dado durante esta administración un poder a los militares, en el caso particular a la Sedena, para tomar actividades cada vez más allá de lo que venían haciendo y a lo que estaban acostumbrados y ordenados o disciplinados para hacer. Hoy tienen actividades y han tomado poder, han tomado dinero, y yo creo que este mensaje que lanza el secretario marca un poquito ya esa línea en la cual no pasa nada, puedo decir lo que yo quiera. Y en efecto, la relación con el presidente debe ser muy buena, y en su momento por eso también se atreve a decir, vamos a sacar estos proyectos, que es el principal encargo de la administración actual. Hay que sacar estos proyectos. En los 4 proyectos está metido la defensa. En los 4 proyectos está el retraso. En los 4 proyectos dependen de empresas privadas que están subcontratando, porque hay que ser sinceros, la defensa no tenía la capacidad para desarrollar esta cantidad de obra en tan corto plazo. Entonces, al final, lo que se convirtió en ser una administradora y una coordinadora de terceros para desarrollar proyectos en los cuales no hay un proyecto ejecutivo, repito, hecho, y entonces lo que estamos haciendo es una buena intención de alguien en donde se desarrolla conforme vas encontrando los distintos problemas o retos que tiene la ingeniería en su momento o el desarrollo de la infraestructura en su momento, y que al final, pues como digo, te van a causar retrasos, que ya está pasando, y 2, problemas en la calidad de servicio a los usuarios que tarde o temprano lo vamos a sufrir. Y además, yo quiero insistir en el hecho de que si bien hoy el ejército es, sin lugar a dudas, la institución mejor evaluada y que más confianza le tenemos los mexicanos, la tentación del poder es muy grande, y quiero pensar, insisto, en quién va a ser el próximo jefe o jefa del Ejecutivo cuando tome posesión, y ya hay un nivel de concesiones que va a ser muy difícil quitarles, y que además, y con todo el respeto que me merecen nuestras Fuerzas Armadas, si por algo se han caracterizado es por esta imparcialidad política y por mantenerse al margen. Al estar involucrados, como señalaba Pepe, las otras tentaciones son muy complicadas, y esto puede terminar manchando la imagen de personas en específico y dañar toda la imagen de la institución. Ojalá que no sea así. Se nos va acabando el tiempo, entonces empiezo a despedirme con un último comentario de cada uno de ustedes. Felipe. Sí, Memo, colegas, yo nada más quiero apuntar que es preocupante cómo se está quebrando la institucionalidad en este país. Tenemos desde el decretazo, el tema de Bancico, el tema en la Cámara de Diputados, el tema de la Secretaría de la Defensa Nacional, el acoso al INE. Entonces, creo que tendremos que replantear este tema de la institucionalidad como un punto central en nuestra vida democrática. Fernando. Sí, yo creo que aquí, y como mencionan, las concesiones otorgadas a los distintos actores en distintas áreas han sido importantes o han estado acotadas, y eso va a marcar
lo que estamos viendo ya relativamente cerca, que es la sucesión presidencial. Habrá que ver qué dice también el ejército, ahora con lo que estamos hablando. Yo creo que va a ser un participante más en lo que es la democracia, en el cambio de gobierno, y seguramente tendremos muchas más noticias que vamos a estar tocando aquí con todos ustedes. No tengas duda de eso. Pepe Centeno. Pues yo apelo a todos los militares de alto rango que tienen mucho peso en las decisiones en la Secretaría de la Defensa y en la Marina. No solamente es el general secretario o el secretario de Marina, sino que inciden estos altos militares, y ellos creo que sí tienen una conciencia de cuál es la función del ejército, y creo que sí pueden llegar a temperar estos ánimos. Ojalá por el bien de la institución y sobre todo por el bien de las instituciones mexicanas. Ojalá que así sea. Retomo la pregunta de Fernando. Ojalá, y todavía estén y estemos a tiempo. Les agradezco muchísimo a los tres, les mando un gran abrazo, los veo aquí el próximo sábado. Mientras tanto, vamos a un corte para volver con el último bloque de esta emisión de Diálogo Abierto aquí en Grupo